Hola, buenas tardes. Soy Sergio Coret, investigador predoctoral en formación en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, y voy a presentar la comunicación llamada Análisis de aplicaciones móviles para la mejora de las funciones ejecutivas en personas con TEA. Este trabajo se ha llevado a cabo conjuntamente con otras profesoras de esta misma universidad, de la Universidad de Zaragoza. En concreto, con Sandra Vázquez, Marta Liesa, Cecilia Latorre, Verónica Sierra, Silvia Anzano y Ana Rodríguez. Este es el esquema que voy a seguir. En primer lugar, la introducción, donde comentaré algunas características en relación al trastorno del espectro del autismo, centrándome sobre todo en el tema principal de esta investigación, las funciones ejecutivas y cómo se ven afectadas en personas con TEA. Tras esta pequeña introducción indicaré cuáles son los objetivos del estudio que nos planteamos. En tercer lugar, explicaremos cómo se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes recursos, en qué autores nos hemos basado a la hora de realizar el estudio y sobre todo cómo hemos organizado las partes de este análisis. Y por último comentaremos los resultados obtenidos una vez realizado este análisis y también describiremos unas pequeñas conclusiones. Bien, los conocimientos sobre el TEA y las ideas asociadas al mismo han ido cambiando a lo largo de la historia. Actualmente uno de los sistemas de clasificación más utilizados es el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, que enmarca el TEA dentro de los trastornos del desarrollo neurológico. Asimismo, indica que las dimensiones afectadas en este trastorno son dos. Por un lado, aparecen déficits en la comunicación e interacción social y por otro, patrones repetitivos y restringidos de conducta. En relación a la comunicación no verbal, los TEA presentan dificultades tanto expresivas como comprensivas, por ejemplo, como pongo ahí en el uso de gestos, sonrisa, mirada. Y en relación al lenguaje, sí que es verdad que los TEA presentan retrasos, incluso la ausencia del mismo. Y bueno, aquí aparecen los 4 componentes del lenguaje. Si nos fijamos en el ámbito fonológico, aparece un alto índice de alteraciones presentes en la prosodia y en la voz. Las personas con TEA tienen dificultades a la hora de tener una entonación correcta y presentan en ocasiones una voz chillona. Estas dificultades se trasladan al ámbito de la comprensión, donde aparecen problemas también para comprender, por ejemplo, el sentido de un enunciado en función de sus patrones entonativos. En el léxico, las dificultades en el uso del significado de las palabras es bastante amplio, tienen dificultades a la hora de interpretar el lenguaje complejo y también tienen una reducción en la memoria de la información léxica. En relación al ámbito o componente morfosintáctico, como apunta Rodríguez, se manifiestan dificultades para adquirir la gramática y la longitud media de las oraciones que conforman las personas con trastorno del espectro del autismo es menor que las de un niño neurotípico. Por último, en relación al componente pragmático, aparecen problemas en el manejo del tema, en el uso de la información en las conversaciones y también en las relaciones de reciprocidad con otras personas. Asimismo, como comentaba anteriormente, además de estas alteraciones en el lenguaje, la comunicación y la interacción social, en el DSM-5 también se habla de presencia de patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. Dentro de este amplio grupo de síntomas podemos encontrar, en primer lugar, como plasmo ahí, las estereotipias motoras. Es una de las características propias de las personas con trastorno del espectro del autismo. Realizan manierismos, es decir, gesticulación exagerada, repeticiones y estereotipias como aleteo o sacudida de manos. Y además también pueden ser movimientos de todo el cuerpo, como balanceos o vueltas sobre uno mismo. En relación a los rituales y rutinas, en las personas con TEA muestran adhesión a estas rutinas y lo más importante es que afectan significativamente a la vida diaria de estas personas. Por otro lado, también aparece una insistencia en la invariancia y una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque las personas con TEA tienen dificultades de anticipación. Entonces, pues tienen esta resistencia a todos los cambios que se puedan producir en el entorno. Por otro lado, también hay unos intereses y preocupaciones restringidos, ¿sí? Suelen ser intereses
absorbentes por determinados aspectos particulares, como puede ser, por ejemplo, temas concretos como números, trenes, marcas de coche, etc. Y por último, conductas autolesivas. Además, estas conductas se dan cuanto más sea la discapacidad intelectual que tengan las personas con TEA. Además de eso, sí que es verdad que en ocasiones el TEA va acompañado de otras condiciones, ¿no? De otras necesidades o de otros tipos de trastornos. En primer lugar, como acabo de comentar, la discapacidad intelectual. ¿Sí? Diferentes autores hablan de que alrededor del 65-70% de las personas con TEA tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Por otro lado, el TEA también puede ir acompañado de síndromes genéticos. Del 10 al 15% de las personas con TEA padecen otros tipos de síndromes genéticos, como puede ser, por ejemplo, el X frágil. Y por último, también cabe destacar que hay una comorbilidad alta con otro tipo de trastornos, ya sea, por ejemplo, alguna fobia específica, TOC, trastorno de déficit de atención o hiperactividad, etc. Bien, la investigación existente hasta el momento acerca de este trastorno sí que es verdad que ha pretendido buscar sobre todo las potenciales causas de esta alteración. Entre las diversas teorías de la psicológica, ¿sí? Nos vamos a centrar en la que nos habla o nos describe que una de las posibles causas puede ser una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Pues las funciones ejecutivas son aquellas capacidades cognitivas que necesitamos para controlar y autorregular nuestra propia conducta. Nos permiten, pues eso, establecer, mantener, corregir y alcanzar un plan que tiene, pues eso, dirigido, ¿no?, a una meta, que tiene un objetivo en concreto. ¿Cuáles son algunas de estas funciones ejecutivas? Pues como aparece ahí, la planificación, el control de impulsos, la atención, la flexibilidad cognitiva o la memoria de trabajo. Algunas de ellas las veremos ahora y las explicaremos brevemente. Estas habilidades han estado históricamente relacionadas con los lóbulos frontales del cerebro, que están formados por la corteza frontal y la corteza prefrontal, también relacionado con el sistema límbico. Como comentaba antes, esta hipótesis del déficit en funciones ejecutivas podría explicar algunas de las características no sociales del autismo, como la rigidez comportamental, la estereotipia o la repetición. Ahora, como os he comentado, vamos a describir las 4 funciones ejecutivas en las que nos hemos centrado y en las que veremos luego cómo se pueden trabajar con diferentes aplicaciones. La primera de ellas es la planificación, que como he puesto ahí, Domínguez la define muy bien como la capacidad para anticipar mentalmente la forma correcta de ejecutar una tarea y elegir las estrategias necesarias para conseguir el objetivo establecido. Es de alguna manera como pensar en el futuro, ¿no? Se trata de conseguir el máximo rendimiento en el mejor tiempo posible. Las personas que presentan dificultades en esta función ejecutiva pues pueden tener problemas, por ejemplo, de autonomía, incapacidad para establecer un objetivo concreto o, por ejemplo, para planificar la ejecución de una tarea. En relación a la memoria de trabajo, hace referencia a la capacidad de mantener y manipular la información en la mente, permitiéndonos así recordar nuestros planes y las instrucciones que nos dan los demás, relacionar una cosa con la otra, incluso relacionar el presente con el futuro y el pasado y actuar sobre la base de la información que ya no está accesible en el entorno. Utilizamos nuestra memoria de trabajo diariamente en todo tipo de tareas. Ahí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando intentamos recordar un teléfono antes de apuntarlo, cuando estamos inmersos en una conversación y necesitamos, pues eso, mantener en la mente lo que nos acaban de decir para procesarlo y poder responder con nuestra opinión, o cuando en el colegio o en la universidad tomamos apuntes, ¿sí? Necesitamos mantener en nuestra mente lo que ha dicho el profesor para luego escribirlo literalmente o con nuestras palabras. Bien, por otro lado está la inhibición, los estímulos externos y las tendencias que tenemos asumidas ejercen mucha influencia en el comportamiento.
Autores, como los que he expuesto aquí, diferencian entre la inhibición conductual, por un lado, y la inhibición verbal. El desarrollo de la inhibición conductual o motora permite que se puedan dejar de realizar una inclinación conductual, dejando opción para actuar de otra manera. En cambio, la inhibición verbal pues, hace referencia a esa capacidad de dejar de verbalizar un pensamiento o palabra que tiene influencia en nuestro pensamiento para, pues bueno, adecuarlo a la demanda exigida. Por último, en relación a la atención, si tenemos en cuenta el modelo de Petersen y Posner, proponen 3 redes atencionales que sustentan las funciones de alerta, orientación y atención conjunta. Nosotros nos centramos en esta última, sí, en la atención conjunta, que es la que se encarga de procesos de alto nivel, como puede ser, por ejemplo, la resolución de conflicto, la planificación o la monitorización. La atención ejecutiva es la más importante desde el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque nos permite que los estudiantes puedan focalizarse de manera voluntaria, evitando estímulos irrelevantes. Esto nos indica también que existe una relación con las funciones ejecutivas, sobre todo con la flexibilidad cognitiva y con el control inhibitorio. Bien, por otro lado, como consecuencia del progreso continuo de la sociedad, es indispensable que los profesionales adapten sus metodologías para poder dar respuesta a estos alumnos. Todos estos cambios han llevado a una transformación en el modelo de educación y han aparecido nuevos métodos y herramientas que modifican de una manera o de otra la visión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de esas herramientas son las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta este contexto y centrándonos en las personas con trastorno del espectro del autismo, con TEA, es imprescindible aprovechar las ventajas que nos aporta el uso de las tecnologías a la hora de llevar a cabo una intervención eficaz con ellos. Asimismo, Pérez de la Maza ya nos habla de una serie de ventajas que nos aporta el uso de la tecnología en relación a la intervención con personas con TEA. En primer lugar, ofrece un entorno y una situación controlable y predecible. Además, presentan una estimulación multisensorial fundamentalmente visual. Como sabemos, las personas con TEA presentan un procesamiento cognitivo esencialmente visual. Por otro lado, son motivadores y reforzadores debido a su predictibilidad y permiten también cierto grado de error, lo que evita muchas veces esa sensación continuada de fracaso, muy importante. Y por último, favorecen o posibilitan el trabajo autónomo, así como el desarrollo de las capacidades de autocontrol. Además, como he puesto ahí, diferentes recursos avalan y muestran los beneficios del uso de las TIC con personas con TEA. Por todo ello, en este estudio nos planteamos 2 objetivos. El primero de ellos, profundizar y analizar diferentes aplicaciones móviles que puedan ser utilizadas en la intervención en las funciones ejecutivas, porque como hemos visto era una de las posibles causas, ¿no?, de esas teorías psicológicas, y por otro lado, crear un recurso que agrupe diversas aplicaciones, poniendo a disposición de los profesionales que trabajan con personas con TEA, pues herramientas que puedan utilizar y que mejoren esa intervención. Bien, una vez mencionados estos aspectos, esta contextualización y estos objetivos, es importante ver lo que es el análisis de los recursos en sí. Para la realización del análisis hemos seguido el esquema utilizado por Marqués en 1999 para evaluar los entornos formativos multimedia y hemos dividido los criterios de calidad en 3 apartados. Por un lado, aspectos técnicos y estéticos, por otros aspectos funcionales y por otros aspectos pedagógicos. Su esquema utilizaba una evaluación cuantitativa y sí que es verdad que nosotros la hemos confeccionado y la hemos convertido en una evaluación cualitativa, describiendo diferentes niveles de calidad dentro de cada uno de los criterios que vamos a evaluar. Asimismo, también hemos incluido algunas características con las que debe contar el software para TEA. Y también se ha especificado qué funciones ejecutivas concretas se trabajan en cada una de estas aplicaciones.
En relación con los aspectos técnicos y estéticos, este primer ámbito, encontramos por un lado la calidad de los elementos del recurso, que hacen referencia pues eso, a la calidad técnica y estética de los elementos que conforman el entorno visual, los títulos, los menús, los iconos, los fondos. Por otro lado, tenemos en cuenta también la calidad de los elementos multimedia de los propios contenidos, haciendo alusión pues eso, ¿no? a la calidad técnica y estética de los elementos multimedia, gráficos, animaciones, audios, vídeos, que aparecen en el propio material que ofrece el recurso. Y en ambos se han considerado 3 niveles: alto, nivel alto, medio o bajo. Por otro lado, en relación a los aspectos funcionales, hemos valorado 4 criterios. En primer lugar, la facilidad del uso del entorno y de los materiales, diferenciando 3 niveles: alta, media o baja. En segundo lugar, hemos evaluado la presencia o no de publicidad y de cómo afecta al uso del contenido de los recursos, considerando también 3 niveles: ausencia de publicidad, presencia sin afectar al uso o presencia afectando al uso. Por otro lado, hemos indicado con qué sistemas operativos es compatible cada una de las aplicaciones, teniendo en cuenta los dos más utilizados, Android e iOS, ¿vale? iOS, el sistema operativo de Apple. Por último, hemos valorado también si la aplicación tiene acceso libre, es decir, es gratuita, si este acceso es parcial, es decir, se puede utilizar parte de las actividades o recursos de forma gratuita, o si es totalmente de pago. Por otro lado, en este último ámbito, en relación a los aspectos pedagógicos, se han tenido en cuenta 6 criterios. El primero de ellos es el ámbito de intervención, destacando qué funciones ejecutivas se trabajan en cada recurso. También se indica el nivel de motivación, referido sobre todo al nivel de interés o atención que despierta el material a los alumnos, subrayando la importancia de que se integren diferentes formatos y sobre todo de que haya una predominancia de estímulos visuales para facilitar esa comprensión. Podemos distinguir aquí también 3 niveles, ¿vale? Motivación alta, media o baja. En tercer lugar, se ha evaluado el contenido, es decir, la calidad, la cantidad y la organización de los materiales, teniendo en cuenta la importancia de que haya una buena estructuración para asegurarnos realmente que el alumno TEA entiende el desarrollo de la tarea. Y también hemos diferenciado 3 niveles: contenido óptimo, contenido mejorable y contenido deficiente. También hemos analizado el refuerzo que nos ofrecen los diferentes recursos, clasificándolos en 3 niveles: refuerzo óptimo, refuerzo inadecuado o ausencia del mismo. Por otro lado, se ha valorado también la flexibilidad del aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? La flexibilidad del aprendizaje respecto al nivel de personalización que nos ofrecen los recursos para poder adaptar estos materiales a las características específicas de cada alumno, encontrando también 3 niveles: flexibilización alta, media o baja. Y por último, hemos indicado si las aplicaciones realmente habían sido creadas explícitamente para personas con TEA o no. Bien, este es el formato en el que hemos plasmado los resultados, ¿vale? Simplemente era para facilitar también la accesibilidad a los resultados y tener una visión mucho más global de los mismos. ¿Qué posibles o qué resultados y conclusiones hemos obtenido de estos análisis? En primer lugar, cabe destacar que los objetivos que nos habíamos propuesto en un principio se han alcanzado. Hemos analizado diferentes aplicaciones móviles que se pueden utilizar para trabajar las funciones ejecutivas en personas con TEA. Y bueno, también nos ha servido para confeccionar un recurso que aglutine diferentes herramientas digitales para que los profesionales puedan utilizar en sus intervenciones. Respecto a los aspectos técnicos y estéticos, si nos sumergimos en los datos que hemos extraído, es importante hacer hincapié en la calidad que presentan los diferentes elementos que conforman el entorno visual. Como veis ahí, podemos destacar, por ejemplo, aplicaciones como Smart Baby Sorter o juegos para niños y niñas 2.4, por su gran calidad. De la misma manera, la calidad de los elementos multimedia que acompañan al propio material también es muy alta y variada. Resaltan, por ejemplo, Bubo o Soy Visual. En relación a los aspectos funcionales, la totalidad de las aplicaciones son fáciles de utilizar, permitiendo conocer rápidamente su dinámica, como es el caso, por ejemplo, de Panda Organizador. En relación a si hay anuncios o no, la verdad es que todas las aplicaciones presentan una publicidad que no afecta realmente al uso de estas aplicaciones. Asimismo, todas las herramientas se pueden utilizar con iOS, el sistema operativo de Apple, pero en cambio no todas son compatibles con Android.
Pongo ahí un ejemplo que no encaja juegos para el desarrollo de bebés y niños. Por último, menos de la mitad de las aplicaciones son gratuitas, como por ejemplo Create a Serious o Emociones cara a cara. Otras tantas son gratuitas parcialmente y solo pueden disfrutar o solo podemos disfrutar nosotros de algunas partes de esas aplicaciones, ¿no? Y algunas son totalmente de pago, como Vamos a aprender Emociones Pro. Por otro lado, en relación a los aspectos pedagógicos, en primer lugar, ya he comentado anteriormente que hemos indicado las funciones ejecutivas que se trabajaban. Como veis, hay aplicaciones que entrenan la planificación, como las series de Lucas o y secuencias, ordenando, por ejemplo, diferentes secuencias, escenas, acciones para que tengan sentido. Otras aplicaciones trabajan la memoria de trabajo, con juegos de tipo memory, por ejemplo, encontrando parejas de objetos, de personas, etcétera, como es el caso de Memo Game o juegos para niños y niñas de 3 y 4 años. Por otro lado, también hay aplicaciones como juego educativo Niños 4 o Smile and Learning que permiten trabajar la inhibición a través de diferentes actividades. Y por último, también hay diferentes aplicaciones, ahí aparecen, que favorecen la intervención en la atención. Bien, haciendo referencia al ámbito de la motivación, la gran mayoría de los recursos son capaces de despertar un gran interés por parte del alumnado, gracias sobre todo al predominio de estímulos visuales y ayudas a nivel auditivo que facilitan la comprensión de los TEA, destacando, por ejemplo, positivamente aplicaciones como Autismine. El nivel de contenido que nos ofrecen las aplicaciones es variable. Por un lado, hay aplicaciones como Smile and Learning que disponen de una gran cantidad de materiales didácticos diversos y además son de calidad y con una estructura que facilita la comprensión. Por otro lado, sí que es verdad que encontramos otras como Juego Educativo Niños 4, que sí que es verdad que tiene menos contenido. En relación con la aparición de refuerzo, también se han dado resultados diversos. Algunos recursos, como Soy Visual, presentan un refuerzo inmediato, motivador y además que integra tanto estímulos visuales como auditivos. Otras, como iSecuencias, pues nos refuerzan, por ejemplo, el acierto. Si observamos la flexibilización del aprendizaje, más de la mitad de los recursos ofrecen la posibilidad de adaptar el material a características de cada alumno. Destaca, por ejemplo, Vamos a aprender Emociones Pro por su gran capacidad de personalización, ¿sí? Sin embargo, otros como Juego para niños y niñas de 3 a 5 años sí que es verdad que no dejan hacer ninguna motivación. Esta adaptación del contenido y su dificultad es indispensable para evitar, pues, sobre todo la frustración de los niños con TEA. Por último, más de la mitad de las aplicaciones analizadas no han sido creadas explícitamente para su uso terapéutico, sino que son aplicaciones que los propios profesionales pues utilizan para intervenir en ciertos aspectos, ¿no? Donde las personas pueden tener necesidades. Para finalizar esta exposición es necesario hacer hincapié en la gran cantidad de recursos tecnológicos que pueden ayudarnos en la intervención de las funciones ejecutivas, lo que repercute directamente en la mejora en el desempeño de diversas tareas imprescindibles en nuestro día a día. Cada vez aparecen más recursos y de mayor calidad con los que poder realizar una intervención más eficaz y personalizada. Por todo ello, es imprescindible que nosotros como profesionales nos demos cuenta de la importancia de poder utilizar las tecnologías en beneficio del alumnado con trastorno del espectro del autismo, además de mostrar esa inquietud por formarnos para conseguir ser competentes en este ámbito y poder ofrecer la mejor experiencia educativa posible. Muchas gracias por su atención.